Shalom, shalom, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como siempre, ya estamos aquí como cada día miércoles para compartir nuestra porción semanal. Y como siempre les invito a gozarnos con esta hermosa alabanza. Gocémonos con esta hermosa alabanza. Shalom, shalom, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ya doy la bienvenida a Linda Itzel Nava, que nos saluda con un hola, buenas noches. Saludos desde Sinaloa. Pues bienvenida, Linda Itzel Nava. Jordi Escobar. Ahí tenemos al primero de los hermanos Escobar reportando sintonía con un shalom, shalom. Bienvenido, Jordi Escobar. Nuestra hermana Delmi Escobar nos saluda con un shalom, shalom. Mis hermanos en Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bienvenida a nuestra hermana Delmi Escobar.
En mi panameño nos saluda con un amén, amén. Bienvenida en mi panameño. Víctor Pacheco nos saluda con un shalom, hermano Gabriel. Que Yahweh lo bendiga y también a tu familia. Shalom, pueblo de Israel. Bendiciones en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Bienvenido, Víctor Pacheco. Y bueno, parece que son todos los saludos, comentarios hasta el momento. Y como de costumbre, cada día miércoles vamos a dar lectura a nuestra porción semanal. Y no nada más la lectura, por supuesto, sino que estaremos compartiendo el comentario habitual, tiempo de oración, y como siempre tenemos pues un comentario lo más completo posible. Nuestra hermana Margarita Castellanos nos saluda con un shalom, shalom, moré, y a todos mis hermanos, y bienvenidos. Yo aquí ya junto a mi esposo, Miguel Castellanos, gozándonos de las enseñanzas. Amén, amén. Bienvenida a nuestra hermana Margarita Castellanos, don Miguel Castellanos. Amén, amén. Pues sean grandemente bendecidos. Andrew Escobar, ahí tenemos al otro hermano Escobar reportando sintonía con un shalom, shalom a todos. Bienvenido, Andrew. Nuestra hermana Berta Parra nos saluda con un shalom a todos y bendiciones. Amén, amén. Bienvenida nuestra hermana Berta Parra. Y bueno, el día de hoy estaremos dando lectura. Tenemos doble porción, amado hermano, amada hermana. Tenemos la porción número 22 y número 23 del ciclo anual. Porción Bayaquel y porción Pekudei. Dos porciones en la Torá en esta semana, y estas dos porciones las vamos a encontrar en Shemot, Éxodo capítulo 35, del verso 1 al capítulo 40, verso 38. Esas dos porciones en la Torá, tenemos la porción de los profetas, Ezequiel capítulo 45, verso 16, al capítulo 46, verso 18. Porción de los profetas. En la porción del Brit Hadashah, Lucas capítulo 22, del verso 1 al verso 13. Porciones Bayaquel y Pekudei. Bienvenido don Yetro Ben David, que nos saluda con un shalom a todos, y bienvenidos. Amén, amén. Bienvenido don Yetro. Y bueno, como de costumbre, les pido, amados hermanos, amadas hermanas, que me colaboren, que me ayuden en esa tarea de ir saludando a los hermanos, a las hermanas que se vayan integrando, ya que como cada día miércoles, pues estaré dando lectura a la porción y no me será posible. Pero yo sé que cuento con ustedes. Baruch Hashem. Juanito Pliego nos saluda con un shalom, shalom a todos. Amén, amén. Bienvenido, Juanito Pliego. La familia Pliego Terán. Y bueno, vamos a dar inicio. Les invito a participar de la primera porción de la plegaria Arvit, que nos dice: Yahweh, amo de legiones, está con nosotros. Fortaleza es para nosotros el Elohim de Jacob. Oh Yahweh, amo de legiones, venturoso es el hombre que en ti confía. Oh Yahweh, salva. El Rey nos responderá en el día que le invoquemos. Que se magnifique y santifique su gran nombre, y respondamos amén. En el mundo que Él creó, conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación, y haga que su ungido se aproxime, y respondamos amén. En la vida y los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digamos amén. Que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás.
que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del Santo, bendito es, y respondamos amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y digamos amén. Él es compasivo, expiará la iniquidad y no destruirá. Abundantemente contendrá su ira y no encenderá todo su furor. Oh Yahweh, salva, el rey no responderá en el día que le invoquemos. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Ahí donde se encuentra, amado hermano, amada hermana, como de costumbre, participa y me responde. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Continúo yo. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, oh Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que con su palabra extiende las sombras de la noche con sabiduría. Con entendimiento abre las puertas celestes, altera los tiempos, cambia la sucesión de las estaciones y dispone los astros dentro de sus órbitas celestes conforme a su voluntad. Él crea el día y la noche, hace retroceder la luz ante la oscuridad y la oscuridad ante la luz, estableciendo una división entre el día y la noche. Amo de legiones es su nombre. Bendito eres tú, oh Yahweh, que hace llegar la noche. Con amor eterno, amaste a tu pueblo Israel, Torah y mandamientos, estatutos y leyes nos has enseñado. Por ello, oh Yahweh, Elohim nuestro, al acostarnos y al levantarnos, hablaremos de tus estatutos y nos regocijaremos siempre con las palabras del estudio de tu Torah, pues ellas constituyen nuestra vida y la largura de nuestros días. En ellas meditaremos día y noche, y que nunca se aparte de nosotros tu amor. Bendito eres tú, oh Yahweh, que ama a su pueblo Israel. Continuamos agradeciendo a nuestro Creador y le decimos: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, shehechianu bekiyameinu, behikianu laseman haseh. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos hizo vivir y nos mantuvo y nos hizo llegar a este buen tiempo, a este buen día, día de la porción semanal. Continuamos con el Shema, su confesión de fe, mi confesión de fe, que es la confesión de fe de todo Israel, y nos dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ve'ahavta et Yahweh Eloheicha, bechol levavcha ubechol nafshecha, ubechol meodecha, bechayu hadevarim, ale asher anochi mitzavcha, ayom al levabecha, beshiratab levanecha, bedibarta bam, beshiptecha, bebeptecha, ubelektecha, baderech, ubshabecha, ubkomecha, ubshartam leot al yadecha, bechayu letotafot beinenecha, Uptaptam al mesusot beteja, ubish areja. Beajapta la reja camoja. En nuestro idioma. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea el nombre de su gloriosa majestad por toda la eternidad. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy, Tikkun, estarán en tu corazón, y enséñalas a tus hijos, y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente, y escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Bueno, vamos, les invito a participar de las bendiciones para antes de dar lectura a la porción. Y nos dice: Barejú et Yahweh Jameboraj. Bendecida Yahweh el bendito. Ahí donde se encuentra, amado hermano, amada hermana, participa y me responde diciendo:
Baruch Yahweh Hameborach Leolam Bael. Bendito es Yahweh el bendito para siempre. Continúo yo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten ha-Torah. Bendito seas tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. Amén, amén. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos, Shemot, Éxodo capítulo 35, del verso 1 en adelante nos dice: Habiendo reunido Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, les dijo: Estas son las cosas que Yahweh ha ordenado que se hagan. 6 días trabajarás, pero el 7º día será santo para ti. Será día de reposo consagrado a Yahweh. A todo aquel que haga algún trabajo en él, se le dará muerte. En día de reposo no encenderán fuego en ninguna de sus habitaciones. Moisés dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: Esto es lo que Yahweh ha ordenado que se haga, diciendo: Tomen de entre ustedes una ofrenda para Yahweh, traiga ofrenda a Yahweh todo varón generoso, oro, plata o bronce, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, lino fino torcido y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles teñidas de bermellón, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. Y que todos los aptos que haya entre ustedes vengan a hacer todo lo que ha ordenado Yahweh: el santuario, su tienda y su cubierta, sus utensilios, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la cortina, la mesa y sus varas con todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para la iluminación con sus utensilios, sus lámparas junto con el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, el velo de la entrada del santuario, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavatorio con la base, las cortinas del atrio, sus columnas con sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del santuario, las estacas del atrio con sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para el sacerdocio. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés y trajo la ofrenda todo varón que se lo propuso en su corazón y todo varón que se lo propuso en su espíritu. Trajeron ofrenda a Yahweh para la obra del santuario temporal, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. La trajeron tanto hombres como mujeres, todos los que se lo habían propuesto en su corazón. Trajeron pulseras, aretes, anillos, collares, toda clase de objetos de oro, y todo varón que había apartado una ofrenda de oro, la trajo para Yahweh. Todo varón que tenía tela teñida de azul, de púrpura o de escarlata, lino fino de pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, o pieles teñidas de bermellón, los trajo. Del mismo modo, todo el que había apartado alguna ofrenda de plata o de bronce, la traía en ofrenda a Yahweh, y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Además, todas las mujeres aptas tejían con sus manos, y traían lo que habían tejido: tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y lino fino torcido. Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón, hilaron pelo con destreza. Luego los dirigentes trajeron piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. También traían especias aromáticas y aceite para la iluminación,
para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón, lo trajeron para toda clase de obra que había ordenado Yahweh por medio de Moisés que se hiciera. Los hijos de Israel lo trajeron en ofrenda a Yahweh. Luego Moisés dijo a los hijos de Israel: miren que Yahweh ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del espíritu de Elohim, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal, para realizar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras para engastar y en el labrado de madera para realizar toda clase de obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a él como a Eliahab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Lo llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador, en tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y en lino fino blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. Entonces Besaleel, Eliahab, y todo varón apto a quienes Yahweh había dotado con destreza e inteligencia para saber realizar toda clase de obra para el servicio del santuario, procedieron conforme a lo que Yahweh había ordenado. Después llamó Moisés a Besaleel, a Eliahab y a todo varón apto a quienes Yahweh había dotado de destreza, y a todos aquellos que se propusieron en su corazón el acercarse para llevar a cabo su obra. Y ellos recibieron de parte de Moshe toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para llevar a cabo la obra del santuario temporal, quienes continuaban trayéndole ofrendas cada mañana. Entonces llegaron todos los varones expertos que realizaban la obra del santuario, cada uno en la labor que estaba llevando a cabo, y dijeron a Moisés: la gente trae más de lo que es necesario para la obra de construcción que Yahweh ordenó que se hiciera. Entonces Moisés dio una orden y proclamaron los mensajeros por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer traiga más material como contribución para el santuario. Así se lo impidió a la gente que siguiera trayendo, pues tenían material más que suficiente y hasta sobraba para llevar a cabo la obra. Entonces todos los más aptos para llevar a cabo la obra hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino blanco torcido y tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata. Les bordaron querubines, obra de diestro artífice. Cada cortina tenía 28 codos de longitud y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra, y también unieron las otras 5 cortinas una con la otra. Hicieron lazos de tela teñida de azul en el borde de cada cortina, desde el extremo por donde se unían. Lo mismo hicieron en el otro extremo de la cortina, por donde se unían a la otra cortina. Hicieron 50 lazos a una cortina, e hicieron 50 lazos en el extremo, por donde se unían a la otra. Los lazos se correspondían unos con otros. Además, hicieron 50 ganchos de oro para unir las cortinas una a la otra con los ganchos, de manera que el santuario formara un solo conjunto. También hicieron cortinas de pelo para la cubierta del santuario. Hicieron 11 cortinas. Cada cortina tenía una longitud de 30 codos y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Las 11 cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra y las otras 6 cortinas también una con la otra. Hicieron 50 lazos en el extremo de la cortina por donde se unían, e hicieron 50 lazos en el otro extremo de la cortina por donde se unían a la otra. También hicieron 50 ganchos de bronce para unir el santuario, para que formara un solo conjunto. Hicieron además para el
el santuario una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y para encima una cubierta de pieles teñidas de bermellón. Hicieron también unas tablas de madera de acacia para el santuario, las cuales se colocaron verticalmente. Cada tabla tenía una longitud de 10 codos, y el ancho de cada tabla era de 1,5 codos. Una tabla tenía 2 espigas, y la otra tenía 2 espigas. Ticún, y la otra tabla tenía 2 espigas, para trabarlas entre sí. Con todas las tablas del santuario hicieron lo mismo, e hicieron las tablas para el santuario, 20 tablas para el lado sur. También hicieron 40 bases de plata para la parte inferior de las 20 tablas, 2 bases en la parte inferior de una tabla para sus 2 espigas, y 2 bases para la parte inferior de la otra tabla para sus 2 espigas. Hicieron también las 20 tablas para el otro lado del santuario, para el lado norte, con 40 bases de plata, 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla. E hicieron 6 tablas para el lado occidental del santuario, y para las esquinas del santuario en sus extremos hicieron 2 tablas. Por la parte inferior eran dobles y estaban unidas por la parte superior hasta el primer aro. De esta manera hicieron con las 2 para las 2 esquinas. Las tablas fueron 8 y sus bases de plata 16. 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte superior de la otra tabla. También hicieron las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del santuario, 5 barras para las tablas del otro lado del santuario, y 5 barras para las tablas de los extremos del santuario al occidente. Luego hicieron que la barra central pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. Las tablas las recubrieron de oro, e hicieron de oro sus aros por donde debían de atravesar las barras, y las barras las recubrieron de oro. Confeccionaron además un velo de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de pino ticún, y de lino fino torcido, y le bordaron querubines, obra de diestro artífice. Luego le hicieron 4 columnas de madera de acacia, y las recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro, y les hicieron 4 bases de plata. Para la puerta del santuario confeccionaron también una cortina de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. Con sus 5 columnas y sus 5 capiteles, el recubierto de su parte superior y su cubierta eran de oro, y sus 5 bases eran de bronce. Bezaleel hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Luego la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo alrededor una moldura de oro. También fundió para ella 4 aros de oro en sus 4 esquinas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Hizo además las varas de madera de acacia y la recubrió de oro. Después introdujo las varas por los aros a los 2 lados del arca para transportar el arca. Luego hizo el propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2,5 codos y su anchura era de 1,5 codos. Hizo además 2 querubines de oro, obra de fundición. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un lado y el otro querubín en el otro lado. Ticún hizo los 2 querubines sobre el propiciatorio a sus 2 extremos. Los querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba y cubrían con sus alas el propiciatorio, con sus rostros el uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Él hizo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1,5 codos. Luego la cubrió de oro puro y le hizo una moldura de oro en su borde alrededor. También le hizo alrededor un borde de 1 palmo y le hizo una moldura de oro en su borde alrededor.
Luego fundió para ella 4 aros de oro y colocó los aros en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Los aros estaban frente al borde por los cuales se introducían las varas para transportar la mesa. Las varas para transportar las mesas las hizo de madera de acacia y la recubrió de oro. También hizo los utensilios de oro puro que habrían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones, en los cuales se derramaban las libaciones. También hizo el candelabro de oro puro. De obra de fundición hizo el candelabro, su base, sus brazos, sus copas, sus cuencos y sus lirios eran de una sola pieza con él. De sus 2 lados salían 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. En un brazo había 3 copas, un cuenco y un lirio, y en el otro brazo 3 copas, un cuenco y un lirio. Así en los 6 brazos que salían del candelabro, el candelabro tenía 4 copas, los cuencos y los lirios. En un cuenco debajo de 2 brazos del mismo, un cuenco debajo de los siguientes 2 brazos del mismo, y otro cuenco debajo de los 2 brazos del mismo, así como los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cuencos y sus brazos eran de una sola pieza con él, todo era de una sola pieza de oro puro fundido. También sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. El candelabro y todos sus utensilios los hizo de un talento de oro puro. Luego hizo el altar del incienso de madera de acacia, su longitud era de 1 codo y su anchura de 1 codo. Cuadrado y su altura de 2 codos, sus cuernos eran de una pieza con él. Lo recubrió todo de oro puro por encima, por sus lados alrededor y sus cuernos, y le hizo alrededor una moldura de oro. Le hizo además 2 aros de oro debajo de su moldura en las 2 esquinas para introducir las varas y así transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y la recubrió de oro. Y preparó el aceite de la santa unción y el incienso de especias aromáticas sobre Ticún, obra de perfumista. También hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud era de 5 codos, su anchura de 5 codos, cuadrado y su altura de 3 codos. Le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar. Luego lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, las ollas, los calderos, las ollas colgantes, las coladeras, los garfios y los braseros, todos sus utensilios los hizo de bronce. También hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red y lo puso debajo del borde, hasta la mitad del altar. Después fundió 4 aros en las 4 esquinas para la base de bronce, por donde habrían de pasar las varas. Hizo además las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego introdujo las varas por los aros de los lados del altar para transportarlo con ellas. Lo hizo hueco de tablas. Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a orar a la puerta del santuario temporal. Luego hizo el atrio hacia el lado sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 bases eran de bronce, y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. El lado norte tenía 100 codos, sus 20 columnas con sus 20 bases eran de bronce, y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. La cortina del lado occidental eran de 50 codos, con sus 10 columnas y sus 10 bases. Y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. Las cortinas del lado oriental eran de 50 codos. Las cortinas a un lado del acceso eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 bases. De la misma manera, para el otro lado, a ambos lados de la puerta del atrio, tenía cortinas de 15 codos por cada lado, y con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido.
Las bases para las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata, el recubrimiento de su parte superior era de plata y todas las columnas del atrio tenían cubiertas de plata. La cortina de la puerta del atrio era de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. Obra de tejedor, tenía una longitud de 20 codos y una altura y una anchura de 5 codos. Lo mismo que las cortinas del atrio, sus 4 columnas y sus 4 bases eran de bronce, sus capiteles eran de plata y el recubrimiento de su parte superior y sus cubiertas eran también de plata. Todas las estacas del santuario y del atrio alrededor eran de bronce. Amén, amén. Esa fue la porción Vayaquel. Vamos a dar inicio con la porción Pecudei. Estas son las cantidades de los materiales del santuario. El santuario del testimonio, las cuales fueron cuantificadas por orden de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que ordenó Yahweh a Moisés, y estaba con él Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, carpintero diestro, artífice y tejedor de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino blanco, el total de oro que se empleó para la obra era en la obra completa del santuario, es decir, el oro de la ofrenda fue de 29 talentos y 430 ciclos, de acuerdo al ciclo del santuario. La plata de los que fueron registrados de la congregación fue 100 talentos y 1770 ciclos, de acuerdo al ciclo del santuario. Un ciclo por cabeza, equivalente a medio ciclo, de acuerdo al ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron registrados de 20 años en adelante, los cuales fueron 603,550. Los 100 talentos de plata fueron fundidos para hacer las bases del santuario y las bases del velo. Fueron hechas 100 bases con 100 talentos, un talento por base. Luego, con los 1775 ciclos, hizo los capiteles para las columnas y recubrió su parte superior, la recubrió con plata. El total del bronce de la ofrenda fue de 70 talentos y 2400 ciclos, e hizo con él las bases de la puerta del santuario temporal, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del santuario y todas las estacas del atrio alrededor. Confeccionaron también vestiduras para el servicio con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata para ministrar en el santuario. Confeccionaron además vestiduras santas para Aarón, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Confeccionó también el efod de oro, con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. Luego extendieron delgadas láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con las telas teñidas de azul, de púrpura y de escarlata y con el lino fino blanco, obra de diestro artífice. También le hicieron unas hombreras que se juntaban sobre él para unirlo en sus dos extremos. El cinto del efod era de la misma hechura de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Labraron las piedras de berilo, montadas y engastadas en oro, grabadas como los grabados de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Luego las colocaron en las sombreras del efod como piedras conmemorativas para los hijos de Israel, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Hicieron también el pectoral, una obra de diestro artífice, como la obra del efod de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble el pectoral, lo hicieron de 1 palmo de largo, 1 palmo de ancho al ser doblado. Después engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y una esmeralda.
La segunda hilera tenía un carbunclo, un zafiro y una gema color miel. La tercera hilera tenía un jacinto, una cornalina y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un crisólito, un berilo y un jaspe. Fueron montadas y engastadas en oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, eran 12, y sus nombres estaban grabados como los grabados de un sello, cada una con su nombre de acuerdo a las 12 tribus. Hicieron además cadenas trenzadas de oro puro sobre el pectoral, obra trenzada, e hicieron 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego pusieron 2 cordones trenzados de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral. Después colocaron los 2 extremos de los 2 cordones trenzados en 2 engastes y los colocaron en las 2 hombreras del efod. Por la parte frontal hicieron otros 2 anillos de oro para colocarlos en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da hacia la parte interior del ticón, en el borde que da hacia la parte interna del efod. También hicieron otros 2 anillos de oro para colocarlos en las 2 hombreras del efod desde la parte interna por su parte frontal frente a su unión sobre el cinto del efod. Luego ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto del efod y así el pectoral no se soltara del efod, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. También confeccionaron el manto del efod, obra de tejido fino, todo de tela teñida de azul. El manto tenía una abertura en el centro, semejante a la abertura de una cota de malla, y alrededor de la abertura tenía un borde para que no se rompiera. Luego bordaron en los bordes del manto granadas de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre granada y granada en los bordes del manto. Alrededor, las campanillas de oro y las granadas estaban alrededor en los bordes del manto. Era para ministrar tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Confeccionaron además para Aarón y para sus hijos unas túnicas de lino fino blanco, obra de tejedor. También la mitra de lino fino blanco, los adornos de las mitras de lino fino blanco y la vestidura interior de lino fino blanco. Además el cinturón de lino fino blanco torcido, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Asimismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración e inscribieron en ella, como los grabados de un sello, santidad a Yahweh. Luego le colocaron encima un cordón azul para fijar a la mitra, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Así fue acabada toda la obra del santuario temporal. Los hijos de Israel habían hecho de acuerdo a todo lo que había ordenado Yahweh a Moisés, así lo hicieron. Entonces trajeron el santuario ante Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus aros, sus ganchos, sus tablas, sus estacas, sus barras, sus columnas, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de carnero teñidas de bermellón, el velo de la cubierta, el arca del testimonio, sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro puro, junto con sus lámparas, las lámparas en orden con todos sus utensilios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la puerta del santuario, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, su lavatorio con su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus bases, la cortina para la puerta del atrio, sus cuerdas, sus estacas, todos los utensilios del servicio del santuario temporal, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras para sus hijos para que sirvieran en el sacerdocio, tal como había ordenado Yahweh a Moisés.
Así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Entonces revisó Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho tal y como había ordenado Yahweh a Moisés, así lo hicieron, y Moisés los bendijo. Entonces dijo Yahweh a Moisés: el primer día del primer mes levantarás el santuario temporal, allí colocarás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás luego la mesa y pondrás en orden lo que va en ella. También meterás el candelabro y encenderás sus lámparas. Luego colocarás el altar de oro del incienso frente al arca del testimonio y colocarás la cortina en la puerta del santuario. Después colocarás el altar del holocausto frente a la puerta del santuario temporal. El lavatorio lo colocarás entre el santuario temporal y el altar, y pondrás agua en él. Entonces levantarás el atrio alrededor y colgarás la cortina en la puerta del atrio. Luego toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que está en él. Conságralo con sus utensilios, así será santo. Después ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios para santificar el altar, y el altar será santísimo. También ungirás el lavatorio con su base y lo consagrarás. Entonces acercarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del santuario temporal y los lavarás con agua. Luego vestirás a Aarón con las vestiduras santas y lo ungirás y lo consagrarás a fin de que me sirva como sacerdote. También acercarás a sus hijos y les pondrás las túnicas y los ungirás como ungiste a tu hermano Aarón, a fin de que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio permanente a través de sus generaciones. Entonces Moisés procedió de acuerdo a todo lo que Yahweh le ordenó, así procedió. Aconteció pues que el santuario fue levantado el primer día del primer mes, el segundo año, el primer día de la semana. Moisés levantó el santuario y clavó sus estacas, colocó sus tablas, introdujo sus barras y erigió sus columnas. Luego extendió la cubierta encima del santuario y le colocó la cubierta de pieles encima por arriba, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Después tomó el testimonio y lo colocó en el arca, instaló las varas al arca y colocó el propiciatorio arriba sobre el arca. Entonces introdujo el arca en el santuario y colocó el velo de la cubierta y cubrió el arca del testimonio, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Luego colocó la mesa en el santuario temporal, al lado norte del santuario, fuera del velo, y colocó en orden el pan ante Yahweh, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Después colocó el candelabro en el santuario temporal, frente a la mesa y al lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante la presencia de Yahweh, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Enseguida colocó el altar de oro en el santuario temporal, frente al velo, y quemó incienso aromático en él, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Luego instaló la cortina de la puerta del santuario y colocó el altar del holocausto a la entrada del santuario temporal, y ofreció sobre él un holocausto y una ofrenda de cereal, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Después colocó el lavatorio entre el santuario temporal y el altar, y puso en él agua para lavarse. Y en él se lavaban sus manos y sus pies Moisés, Aarón y sus hijos. Se lavaban al entrar en el santuario y al acercarse al altar, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Levantó el atrio alrededor del santuario y del altar, e instaló la cortina en la puerta del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el santuario temporal, y el esplendor de Yahweh llenó el santuario. A Moisés le resultaba imposible entrar en el santuario temporal a causa de que la nube estaba posada sobre pues el esplendor de Yahweh llenaba el santuario. En todas sus jornadas, cuando se levantaba la nube de sobre el santuario, los hijos de Israel emprendían la marcha, pero si no se levantaba la nube, ellos no emprendían la marcha hasta el día que ésta se levantaba.
porque en todas sus jornadas la nube de Yahweh estaba de día sobre el santuario, y por la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel. ¡Wow! Amén, amén. Tremenda porción. Y bueno, se termina hoy el libro de Shemot. Terminamos esta semana con estas porciones, y como de costumbre les invito a participar y decir junto conmigo: Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén, amén. Bueno, estas fueron las dos porciones de la Torá. Vamos a dar paso a la porción de los profetas. Ezequiel capítulo 45, del verso 16 al capítulo 46, verso 18, nos dice: todo el pueblo de la tierra apartará esta parte para el gobernante de Israel, pero el gobernante deberá proveer los holocaustos completos, la ofrenda de cereal y la libación en las lunas nuevas y en los días de reposo. En todas las fiestas de la casa de Israel, él presentará la ofrenda por los pecados, la ofrenda de cereal, la libación y el holocausto completo, ofrenda que purificará a los hijos de Israel. Así dice el Señor de señores: en el primer día del mes tomarás un novillo sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y rociará sobre los postes sobre los postes de la puerta del templo, sobre las 4 esquinas del altar y en el umbral de la puerta del atrio interior. Así deberá hacerlo también en el 7º día del mes el varón que se haya descuidado o equivocado, así purificará la casa. A los 14 días del primer mes celebrarán la fiesta de la Pascua y comerán pan sin levadura durante 7 días. En ese día el gobernante ofrecerá un toro para la expiación de los pecados de sí mismo y de todo el pueblo de la tierra. Durante los 7 días de la fiesta ofrecerá como holocaustos completos a Yahweh 7 toros y 7 carneros sin defecto, y para la expiación de los pecados un cabrito del rebaño diariamente. También proveerá como ofrenda de cereal un seah por toro, un seah por carnero y un hin de aceite por seah. En el mes 7º, a los 15 días, celebrará fiestas según estas cosas durante 7 días, de acuerdo a la expiación de los pecados, conforme a los holocaustos completos, conforme a la ofrenda de cereal y conforme al aceite. Así dice el Señor de señores: la puerta del atrio interior que mira al lado oriental deberá estar cerrada los 6 días de trabajo, pero será abierta el día de reposo. También el primer día del mes será abierta. El gobernante entrará desde afuera por el acceso del vestíbulo de la puerta y se detendrá en el vestíbulo de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos completos y sus ofrendas, y él adorará en el vestíbulo de la puerta, y luego saldrá, pero la puerta no deberá cerrarse hasta la tarde. Asimismo, el pueblo de la tierra adorará ante Yahweh a la entrada de la puerta del Tikkun, a la entrada de la puerta, los días de reposo y las lunas nuevas. Los holocaustos completos que el gobernante ofrezca ante Yahweh el día de reposo serán 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Presentará una ofrenda de cereal de un seah por toro y un seah por carnero y por cordero según sus posibilidades, y un hin de aceite por seah. El día de la luna nueva proveerá un toro sin defecto, 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Presentará una ofrenda de cereal, un seah por toro y un seah por carnero, y por cordero según sus posibilidades, y un hin de aceite por seah. Y cuando el gobernante entre, lo hará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por él. Pero cuando el pueblo de la tierra entre ante Yahweh en el tiempo de la fiesta, el que entre a adorar por la puerta del lado norte, saldrá por la puerta del lado sur, y el que entre por la puerta del lado sur, saldrá por la puerta del lado norte. No volverá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por la opuesta.
pero el gobernante que esté en medio de ustedes, por la puerta que entre, por esa saldrá. En el tiempo de la fiesta, la ofrenda de cereal será de un seah por toro, un seah por carnero y por cordero, cada uno según sus posibilidades, y un hin de aceite por seah. Cuando el gobernante ofrezca holocaustos completos y ofrendas voluntarias a Yahweh, se le abrirá la puerta que mira hacia el lado oriental, la cual estaba cerrada, y ofrecerá sus holocaustos completos y sus ofrendas como lo hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta. Diariamente se ofrecerá un cordero de un año sin defecto, holocausto completo a Yahweh, mañana tras mañana, y presentará una ofrenda de cereal sobre él cada mañana, una sexta parte de un seah y una tercera parte de un hin de aceite para amasarlo con la ofrenda de cereal para Yahweh, continuamente como estatuto permanente. Ofrecerán los corderos, la ofrenda de cereal y el aceite mañana tras mañana como holocausto completo continuamente. Así dice el Señor de señores: cuando el gobernante dé un regalo a alguno de sus hijos, su heredad será para sus hijos. Pero cuando dé un regalo de su heredad a alguno de sus siervos, será de él hasta el año en que se le otorgue la libertad, y después será del gobernante, pero la heredad de sus hijos les pertenecerá. Y el gobernante no tomará de la propiedad del pueblo, ni los defraudará con su heredad, sino que dará herencia a sus hijos de su propia heredad, para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Amén, amén. Bueno, esa fue la porción de los profetas. Vamos a dar parte, vamos a la parte del Brit Hadashah, Lucas capítulo 22, del verso 1 al verso 13 nos dice: estaba próxima la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo darle muerte, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era contado con los 12, y fue a convenir con los principales sacerdotes y escribas y con los oficiales del templo sobre la manera en que se los habría de entregar. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él consintió con ellos y buscaba la oportunidad para entregárselos sin que estuviera la multitud. Habiendo llegado el día de los panes sin levadura, en el cual se tenía la costumbre de sacrificar el cordero de la Pascua, Yeshua mandó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les contestó: he aquí, cuando entren a la ciudad, les saldrá al encuentro un varón llevando un cántaro de agua. Vayan tras él, y donde entre, digan al dueño de la casa: nuestro maestro dice, ¿dónde está la habitación donde comeré la Pascua con mis discípulos? Y aquí que les mostrará un aposento alto, con la mesa dispuesta, allí prepárenla. Ellos fueron y hallaron tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Amén, amén. ¡Wow! Tremendas porciones. Pues bueno, vamos a participar de la bendición para después de haber dado lectura a la porción, y nos dice: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, Torat emet, Behaye olam natan betoheinu, Baruch atah Yahweh, noten ha-Torah. Bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Pues bueno, amados hermanos, amadas hermanas, bienvenidos todos y cada uno de nosotros. ¡Wow! Extensa estas dos porciones. Y bueno, pues quizás vamos a tener que extendernos un poco más en el tiempo
No sé cuántos de ustedes estén de acuerdo para compartirles el comentario habitual y por supuesto la oración como siempre. Y bueno, vamos a llevar a cabo el comentario. Un comentario que pues creo que nos va a pisar los callos. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿cuántos ya traemos nuestras botas de casquillo? ¿Cuántos tenemos ya nuestras botas de casquillo para que no pase el pisotón a los callos? El Hassan nos dice, yo, hi, Hassan, Baruch Hashem, Yahweh, lo percibo muy radiante, empoderado, Baruch Hashem. Pues mire qué tremendo. Pónganse sus botas de steel toe, de casquillo en los callos, para que no les duela tanto el pisotón. Nos dice Éxodo, Shemot, capítulo 30, al verso 35, ahí vamos a tratar de llevar a cabo un comentario. Y nos dice, luego Moisés dijo a los hijos de Israel, miren que Yahweh ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu. Oído, atención, y lo llenó del Espíritu de Elohim, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal para realizar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras para engastar y en el labrado de madera para realizar toda clase de obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a él como a Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los llenó con espíritu de Tikkun, los llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador en tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y en lino fino blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. ¡Tremendo! Bueno, tremenda bendición. Nuestra amada hermana Betty Mejía nos saluda con un shalom, shalom. Mis hermanos, bendición para todos. Amén, amén. Bienvenida. Pues mire qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros? Hago la pregunta. No me contesten, pero mediten ahí. Mediten en su corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese privilegio de que nuestro Creador pues nos ha dotado, nos ha llenado con ese espíritu creativo? ¿Cuántos de nosotros tenemos el privilegio de que hemos logrado entender, hemos logrado comprender cuál es el propósito de que estemos en este plano? ¿Cuál es el propósito? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros comentarios lo hemos hablado, que no venimos a este plano a pasarla, como dicen por ahí, como se pasa en el mar, donde la vida pues es más sabrosa. Por ahí dicen que en el mar la vida es más sabrosa. ¿Cuántos de nosotros tenemos claro el objetivo, el propósito? ¿Y cuántos de nosotros, teniéndolo claro, pues nos apegamos? Llueve o truene, dice por allí un dicho popular, llueve o
truene. O aún, ¿cuántos de ustedes se recuerdan el comentario del día de ayer de esas 7 cosas que aborrece nuestro Creador? ¿Cuántos se recuerdan de esas 7 cosas que aborrece nuestro Creador? Imagínese, alguien con ese espíritu de destreza, alguien con ese espíritu de creatividad, pero con soberbia, con altivez, con esos ojos que no le agradan a nuestro Creador, con esos pies que corren a llevar a cabo la maldad. Tremendo. Mire, amado hermano, amada hermana, Efesios, mire lo que nos dice nuestro amado apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 15 al verso 21. Nos dice: por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen, dignamente, no como insensatos, sino como sabios. ¡Wow! Alguien que está lleno de espíritu de sabiduría, del espíritu de Elohim. ¿Cómo debemos de conducirnos? Dignamente, expulsar, echar fuera esas 7 cosas que aborrece nuestro Creador, para poder convivir, para poder llevar a cabo completamente ese propósito por el cual estamos en este plano. ¿Cuántos se recuerdan? No corran, no se me vayan a tropezar y caigan. No me contesten, pero el propósito de que estamos en este plano es para hacer la voluntad de nuestro Creador. Por eso nos ha llenado con ese espíritu creativo. Nos ha fortalecido, nos ha instruido. Nos sigue diciendo Efesios capítulo 5, verso 16, que aprovechan su oportunidad, porque los días son malos. Imagínese, si hace 2000 años Pablo miraba que los días eran malos, ahora 2000 años después, ¿cómo miramos nosotros los días? Cada día que está pasando se oye con mayor frecuencia de que estamos en crisis, de que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Aquellos de nosotros que se supone que debemos de estarnos conduciendo dignamente. ¡Wow! Que estamos aprovechando, como dice nuestro Creador, como dice Pablo, o nuestro Creador a través de Pablo, que aprovechan su oportunidad. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos aprovechando la oportunidad que nuestro Creador nos ha dado de acercarnos, de introducir ese espíritu para que entendamos, para que comprendamos qué es el propósito de Él? Mire, sigue diciendo: por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Elohim. ¿Cuántos de nosotros hemos comprendido
Pero verdaderamente, amados hermanos, no nada más de labios, ¿sí? No nada más de labios, porque estamos ahí. ¡Wow! Te amamos, Abba, eres nuestro Padre. Abba, te bendecimos. Abba, wow, verdaderamente tenemos ese gran privilegio de que nos da la oportunidad de servirte. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente le servimos a nuestro Creador? Nos conducimos sabiamente. ¿Cuántos de nosotros utilizamos esa creatividad, ese espíritu que ha introducido nuestro Creador de sabiduría, de entendimiento, de destreza, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de nosotros, cuando entramos y discernimos cuál es la voluntad de nuestro Creador, pues proponemos en nuestro corazón el ponerlo en práctica? ¿Cuántos nos damos a la tarea y decimos, wow, tremendo, ya perdí mucho tiempo en el mundo y la corriente del mundo? Ya perdí mucho, ya le di mis mejores años a este plano de la ilusión, a este plano vano. De aquí en adelante, ahora me propongo en mi corazón el atender, el poner en práctica la voluntad de mi Creador. De hoy en adelante propongo en mi corazón el completar ese propósito por el cual estoy en este plano. Y no nada más para recibir el favor de nuestro Creador para el mundo venidero, sino para gozar en este plano. Sí, porque en este plano se supone que hemos sido llamados para ser cabeza y dejar de ser cola, porque estamos ahí, lastimosamente, estamos ahí emocionados. ¡Wow! Es que yo soy cabeza y no soy cola. Pero los hechos, las obras, nuestro diario vivir, dice todo lo contrario. Habla todo lo contrario. Sí, tremendo. Amados hermanos, nos dice que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Elohim. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino que sean llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ser llenos del Espíritu. Pues bueno, amado hermano, amada hermana, cuando usted tenga un tiempo libre, durante los 6 días de la semana, donde se le permite llevar a cabo toda su obra, ¿sí? Donde se nos permite hacer todo lo que tenemos que hacer en este plano. Cuando tenemos ese espacio, ese poco tiempo quizás, pues aprovechémoslo para instruirnos, para leer la Torá, para leer la Biblia, porque muchos de nosotros nada más nos dedicamos a leer la Biblia el día del Shabbat, el día que tenemos que estar congregados. Y bueno, cuando se tiene que ir a algún libro, buscar alguna cita, y no encontramos la cita, no encontramos el libro, no encontramos el lugar donde tenemos que instruir. Tremendo.
Amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Démonos a la tarea de estudiar. Démonos a la tarea de leer para estar alertas. Mire, nos sigue diciendo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Espíritu, cantando al Señor con sus corazones. Tremendo. Escuche, cánticos del Espíritu. ¿Dónde vamos a encontrar esos cánticos? Pues en la Torá, en la Biblia. Si nosotros nos damos a la tarea de leer, en lugar de estar perdiendo el tiempo. Amados hermanos, nos está advirtiendo Pablo desde hace ya 2000 años que los días son malos. Los días son malos y nosotros continuamos alimentando esa maldad. Continuamos participando de alimentar esa maldad en lugar de darnos a la tarea de aprender cánticos del Espíritu, dando gracias a Yahweh Padre en todo tiempo a favor de todos los hombres, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Sométanse unos a otros en el amor del Mesías. Mire, qué tremendo. Amados hermanos, amadas hermanas, nos están diciendo, cerramos el comentario con el verso 21, donde nos dice, sométanse unos a otros en el amor del Mesías. Pero imagínese si no nos amamos a nosotros mismos, si lastimosamente no profesamos amor para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a someternos? ¿Cómo nos vamos a someter unos a otros si no hay amor? No se puede. Por eso usted va a notar dentro de las comunidades, dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de nuestro Elohim, pues desacuerdos, pleitos, acusaciones entre los mismos hermanos. Nos andamos agarrando a piñazos, dándonos con vara unos a otros. ¿Y por qué sucede eso? Porque no nos amamos, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. No tenemos el valor, no tenemos la valentía, como dice el mismo apóstol Pablo, de que, bueno, ¿por qué no padecemos el oprobio? ¿Por qué no, si nos están atacando, si nos están ofendiendo, ¿por qué no nos quedamos callados y aguantamos para reflejar el atributo del Mesías? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el atributo uno de los atributos del Mesías que nos dejó ejemplo? Pues que mientras lo acusaron, lo condenaron, etcétera, etcétera, él no abrió su boca. Pero lastimosamente nosotros somos, pero tremendos. Sí, hay orgullo, hay soberbia. Y les recuerdo, amados hermanos, amadas hermanas, que dice ahí en Proverbios que eso lo aborrece nuestro Creador. Nuestro Creador aborrece los ojos altivos,
las manos derramadoras de sangre, los pies que corren hacia la maldad. Él aborrece a aquel hermano, aquella hermana que causa división, que causa controversia. Tremendo. Pues bueno, amados hermanos, amadas hermanas, que nuestro Creador en esta porción, en estas dos porciones, Vayaquel Pecudei, pues inserte, active dentro de nosotros ese atributo, ese espíritu de tranquilidad, ese espíritu tranquilo, ese espíritu que lo usemos para lo bueno, que lo usemos para lo bueno, ¿sí? Tremendo. Bueno, bendigo a nuestro... ¡Wow! Tremenda bendición. Mire qué tremendo. Tenemos al Moré Baruch. Al Moré Baruch, que nos dice allí en Derech Hashem, mi hermano Gabriel, muchas gracias por su fidelidad y buen mensaje. ¡Wow! Tremendo. Mi amado hermano Moré Baruch, pues al contrario, el agradecido soy yo de que se tome el tiempo, porque sé que usted es una persona pues muy ocupado. Gracias por tomarse el tiempo y escuchar por lo menos un poco del mensaje. Toda Rabá, bendecimos su comunidad, bendecimos la congregación Derech Hashem. Y bueno, a toda esa comunidad, los bendecimos en el nombre de Yeshua. Y muchas gracias por aceptarnos como amigos, como parte de esa alianza en las comunidades. Toda Rabá. Gracias, Moré Baruch. Le bendecimos su familia al igual, por supuesto. Y bueno, amados hermanos, amadas hermanas, cerramos ese comentario con ese pensamiento. ¿Cuántos de nosotros vamos a aprovechar estas dos porciones? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros vamos a aprovechar estas dos porciones? O aprovechar esta instrucción en este Shabbat, en esta semana, para hacer los cambios que nos urge hacer, pero con urgencia, de llevar a cabo esos ajustes para poder tomar decisiones acertadas, que logremos el objetivo de tomar buenas decisiones, de tomar decisiones conforme a la voluntad de nuestro Creador, porque ahí no hay equivocación. Y confiadamente podemos decir, Gamsu Letová. Todo lo que nuestro Creador permita que llegue a nuestras vidas, pues será para nuestro bien. Para nuestro bien. Amados hermanos, amadas hermanas, el tiempo no perdona. ¿Sí? El tiempo no perdona. Tremendo. Vamos a entrar en tiempo de oración. Si hay alguien con alguna necesidad, adelante, háganos llegar su petición y con mucho gusto la pondremos delante del trono, como siempre. Vamos a aprovechar, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a aprovechar el tiempo que nos permite nuestro Creador estar en este plano.
Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos, damos exaltación a tu nombre por ser bueno, por ser fiel, toda Rabá. Muchas gracias, majestuoso, soberano, porque nos hablas en tiempo, fuera de tiempo, nos hablas de diversas formas, a través. Muchas gracias porque nos hablas, Abba, a través de tus profetas, a través de los enviados para nuestro bien. Muchas gracias, Abba, por la palabra de exhortación. Muchas gracias, Padre amado, porque ahí podemos ver esa fidelidad de parte tuya, ese gran amor por todos y cada uno de nosotros. Y seguimos pidiendo, poderoso de Israel, por la sanidad completa de nuestro amado hermano Nelson Tamayo. Gracias, poderoso de Israel, porque ahí vamos, fluyendo, Abba, creyendo, teniendo la plena confianza que has escuchado nuestro ruego, nuestra súplica, y que, Abba, en tu momento, en tu tiempo, seamos dignos de que Nelson Tamayo salga total y completamente sanado, restaurado, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, y de la planta de sus pies a la coronilla de su cabeza, porque lo estamos esperando, Abba, lo estamos esperando con los brazos abiertos para darle un abrazo quebrahuesos a Nelson Tamayo, para recibirlo, Abba, con gusto, con gozo, con alegría. Mando esa palabra en el nombre de Yeshua. Bueno, nos dice Marco Maldonado, Roe, oración por la hermana Lena Guerrero, que está hospitalizada, y envió un mensaje despidiéndose. Ella piensa que llegó su tiempo de partir. Pues bueno, mandamos esa palabra, incluimos a Lina Guerrero, que nuestro Abba en su infinita compasión, pues bueno, le conceda sanidad, pero también, si se ha llegado el tiempo, pues tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. Si ella está en Shalom y puede decir, como dijo Yeshua, bueno, cuando estuve en el madero, que pueda decir Lina Guerrero, consumado es, estuve en este plano y se llevó a cabo el propósito por el cual estuve en este plano. Mandamos esa palabra para Lina Guerrero. Nuestra hermana Betty Mejía nos dice amén, amén. Nuestra hermana Delmi Escobar nos dice amén, amén. Nuestra hermana Margarita Castellano nos dice amén, amén. Nuestra hermana Carito Escobar nos dice amén, amén, aleluya, amén, amén. Bendecimos, Abba, mandamos esa palabra de bendición al norte, al sur, al este, al oeste, para que todo aquel que necesite sanidad, pues sea sanado, sea restaurado, porque tú eres fiel, poderoso de Israel. Fluye, sanando, restaurando, Abba, para poder gozarnos en Shabbat, en las fiestas, restaurados, con fuerza, con fortaleza. Fluye en el nombre de Yeshua. Te doy muchas gracias, Abba, por la fidelidad de todas estas familias, de todo este pueblo que día tras día compartimos, Abba, a través de este medio.
Gracias porque siempre te luces esplendorosamente. Nos concedes, Abba, el gran privilegio de gozar de tu presencia. Toda Rabá, Abba, y como siempre al igual, poderoso de Israel. Bendecimos a Xiomara, a Jennifer, a Rosa, a Yesenia. Bendecimos nuestras hijas, nuestros hijos, y estas bendiciones que día tras día enviamos, Abba, a favor de nuestras hijas, de nuestros hijos. La compartimos con la casa de Efraín, con la casa de Judá, con toda la casa de Israel, nuestros hermanos, toda Rabá. Muchas gracias, Abba, porque nuestras hijas, nuestros hijos están sanos, están bendecidos. Muchas gracias, poderoso de Israel, porque, Abba, están perseverantes. Gracias por esa fuerza, por esa fortaleza que nos has concedido desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies, de la planta de sus pies a la coronilla de su cabeza. Fluye, fluye, amén, nos dice nuestra amada hermana Betty. Bendigo a mi hija Jocelyn y mi niña Kiarita. Amén, amén. Vaya la bendición para Jocelyn. Vaya la bendición para Kiara. Vaya la bendición para el nene. No podemos y no debemos de olvidarnos de el nene. No nos vamos a olvidar de Rebeca. No nos vamos a olvidar de Génesis, de Uriel, de Alex, de Jordi, de Andrew. Bueno, no nos vamos a olvidar de ninguno de nuestros hijos ni de nuestras hijas. Fluye, fluye, fluye. En el nombre de Yeshua te doy muchas gracias, poderoso de Israel, porque somos una gran familia. Somos una familia en Mashiach Yeshua. Toda Rabá, Abba, y mantengo ese magén activo alrededor de nuestras hijas, de nuestros hijos. Muchas gracias, Abba. Y como siempre, al igual, no me olvido de la viuda, del huérfano, del extranjero, del migrante, de todo aquel que está o esté en necesidad. Fluye, 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 supliendo para toda necesidad, porque yo sé que aunque el mundo esté en crisis, aunque la tierra entre en crisis, poderoso de Israel, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, toda Rabá, por ser nuestro Elohim. Muchas gracias, Abba, fluyendo, te bendigo. Muchas gracias, poderoso de Israel. Y como siempre, bendecimos Jerusalén, bendecimos Israel, bendecimos Sion, bendecimos Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, bendecimos este gran continente, los continentes restantes, bendecimos todas las islas, bendecimos toda la creación, porque todo lo que tú has creado es bueno. Muchas gracias, poderoso, majestuoso, por esa fidelidad, Abba. Y bueno, amados hermanos, amadas hermanas, les invito a participar de la segunda porción de la plegaria Arbit, que nos dice: haznos acostar, Padre nuestro, en Shalom, y haznos levantar, Rey nuestro, para una vida sana y en Shalom. Extiende sobre nosotros la protección de tu Shalom.
y enderézanos, Rey nuestro, con un buen consejo de ante tu presencia. Sálvanos pronto por causa de tu nombre y defiéndenos y aparta de nosotros el golpe del enemigo, la peste, la espada, la enfermedad, el sufrimiento, el mal, el hambre, la tristeza, la destrucción y la plaga. Quebranta y aparta de delante y de detrás de nosotros. Protégenos bajo la sombra de tus alas y guarda nuestro ir y venir para una vida buena y en Shalom, desde ahora y para siempre, pues tú eres el Elohim que nos guarda y nos salva de todo mal y del terror de la noche. Bendito eres tú, oh Yahweh, que protege a su pueblo de Israel para siempre. Amén. Que se magnifique y santifique su gran nombre y respondamos amén. En el mundo que él creó, conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime y respondamos amén. En la vida y los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digamos amén. Que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás. Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del Santo, bendito es, y respondamos amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y digamos amén. Abba, te doy muchas gracias, te bendigo, doy loor, exaltación a tu nombre por esa fidelidad, por ser bueno, toda rabá. Como siempre, cancelo toda venganza, represalia, toda retaliación que quiera traer a Satán, sus demonios, todo espíritu inmundo, en contra nuestra, en contra de nuestras hijas, de nuestros hijos, en contra de Israel, en contra de nuestras posesiones materiales, económicas y financieras, en contra de esta propiedad. Abba, todo queda cancelado, porque está cancelado en el nombre de Yeshua. Así queda y así permanece. Muchas gracias, Abba, toda rabá, por esta doble porción. Muchas gracias, Abba. Te agradecemos porque sabemos que estás con nosotros. Baruch Hashem Yahweh. Gracias, Abba. Y como siempre suplico porque recibas el loor, recibas la exaltación, recibas todo ese amor de este pueblo que te ama, al igual que este servidor. Toda rabá Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Amén, amén, amadas hermanas, amados hermanos. Pues me gozo como siempre. Hay gozo en el corazón de este servidor, porque nuestro Creador es fiel, porque nuestro Creador es bueno. Y como Él es bueno, pues como siempre les extiendo la invitación para el día de mañana. Si nuestro Abba lo permite, aquí estaremos. 8 p.m. tiempo del Pacífico, tiempo de California, de este estado que se encuentra dentro de la Unión Americana. Si nuestro Abba lo permite, aquí estaremos. Y como siempre, al igual, el deseo del corazón de este servidor y de toda la comunidad Beit Yeshua es de que el ángel de Yahweh acampe a nuestro alrededor, nos dé cobertura, que tengamos unas muy buenas noches. Laila Tov y Shalom, Shalom.